Your husband was a hero, ma'am, that is true. But for the bank, he is just un nombre en la lista de deudores incobrables. And you? You are simply a widow. Go in peace before we call the gendarmes. Su marido fue un héroe, señora, es verdad. Pero para el banco, él es solo un nombre en la lista de deudores incobrables. ¿Y usted? Usted es solo una viuda. Váyase por las buenas antes de que llamemos a los gendarmes. Castilla, España, 1946. Un tiempo en el que la tierra estaba calcinada no solo por el sol, sino también por una larga y sangrienta guerra. Un tiempo en el que la vida humana valía menos que un saco de grano podrido. Elena estaba de pie en el centro de su molino y sus dedos, cubiertos por una fina capa de polvo blanco de harina, temblaban. Miraba al hombre de zapatos charolados que estaba frente a ella. El señor Valero, gerente del banco local, parecía un extraño allí. Su traje limpio y el olor a tabaco caro parecían un insulto en este lugar, que olía a trabajo honesto, a espiga seca y a engranajes de madera engrasados. Este molino a orillas del río había sido el corazón de la familia de Elena durante 4 generaciones. Aquí su abuelo molía grano para toda la comarca. Aquí su padre sobrevivió a la sequía. Aquí ella misma conoció a Diego por primera vez, su Diego. Él se fue al frente como un héroe, luchó para que esta tierra tuviera un futuro, pero regresó en un ataúd de zinc, dejando a Elena a solas con el silencio, las deudas y este molino, que ahora crujía lastimosamente con el viento. «Tiene una hora, Elena», dijo Valero fríamente, ajustándose las gafas de montura dorada. «Solo cosas personales, los sacos de harina, las piedras de moler, el edificio mismo. Todo esto es ahora propiedad del banco. Se lo venderemos a quienes saben contar dinero y no a los que viven en las nubes recordando glorias pasadas». Elena no respondió. Un espasmo le cerró la garganta. Miró cómo un rayo de sol se colaba por una rendija en el techo y caía sobre la vieja mesa de roble donde ella y su marido habían compartido su última cena antes de la guerra. Sobre la mesa había una taza de barro vacía. El silencio del molino, que antes era acogedor, ahora se había vuelto pesado, como una lápida. Ella sabía que Valero mentía. Sabía que la deuda de Diego estaba casi pagada. Pero en la España de posguerra, la ley estaba del lado de quienes tenían el poder y la tinta. Y Elena solo tenía un molino y una verdad que no había nadie para escuchar. Comenzó a recoger sus cosas. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. No lloraba. Las lágrimas se habían acabado hacía tiempo, dejando tras de sí solo un árido desierto calcinado en su alma. Tomó un viejo chal bordado por su madre, un pequeño ícono y un manojo de llaves que ahora no abrían nada. Al pasar junto a las enormes piedras de molino, que estaban inmóviles, le pareció que el corazón mismo del molino había dejado de latir junto con el suyo. Esas piedras habían visto tanta vida, y ahora serían testigos de su deshonra. «Más rápido», la apresuró Valero, mirando ostensiblemente su reloj de bolsillo. «Los gendarmes ya están a la entrada del pueblo. No haga escena, señora. Resulta patético». Patético. Esa palabra la golpeó más fuerte que si le hubiera dado una bofetada. Enderezó la espalda. Era hija de molinero y esposa de soldado. Por sus venas corría la sangre de personas que habían alimentado a esta región durante siglos. Elena salió al porche. El viento de Castilla, seco y punzante, le arrojó un puñado de polvo a la cara. Frente a la entrada había 2 gendarmes con tricornios negros. Sus rostros eran de piedra, indiferentes. Para ellos, ella era solo otra pobre desahuciada, otra cifra en los informes de confiscación. Pisó el camino polvoriento sin mirar atrás. No tenía nada más que un pequeño fardo y pesadez en el pecho. El pueblo la despidió en silencio. La gente esquivaba la mirada, cerraba las contraventanas. Nadie quería llevarle la contraria al banco. Nadie quería arriesgar su pedazo de pan por una viuda cuya estrella se había apagado. Caminaba por el arcén, y el sonido de sus propios pasos le parecía una marcha fúnebre. ¿A dónde ir? No tenía parientes ni amigos dispuestos a acoger a una mujer problemática. Recordó las palabras de su bisabuelo, las que le decía cuando era muy pequeña. Elena, recuerda, cuando el río se seca, la vida no termina.
Simplemente se va más profundo en la tierra. Solo necesitas encontrar la fuerza en ti para cavar hasta el agua. Conocía un lugar, un terreno baldío y abandonado en las afueras de las tierras del conde, que todos llamaban el Campo Maldito. Allí, entre maleza y piedras, se alzaban las ruinas de una vieja cabaña y un pequeño molino de mano, medio derruido, que su bisabuelo había construido incluso antes de que la familia se enriqueciera y levantara el gran molino junto al río. Todos consideraban ese lugar muerto. No había agua, no había vida. Solo rastrojo seco y fantasmas del pasado. Elena giró hacia el baldío. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo del color de la sangre reseca. Cada paso le costaba esfuerzo. Le zumbaban los pies en sus viejos zapatos y el fardo con sus cosas le parecía una roca inamovible. Cuando llegó al borde del baldío, se presentó ante ella un espectáculo triste. La cabaña casi había perdido el techo y el pequeño molino parecía el esqueleto de un gigante olvidado. Las aspas de madera se habían podrido y caído hacía mucho tiempo, y la estructura de piedra estaba cubierta de endrinos espinosos. Pero Elena vio lo que otros no veían. Vio un refugio, su propio reino entre las ruinas. Se acercó al molino y apoyó la palma de la mano en la piedra fría y áspera. «Hola», susurró. «Ahora solo nos tenemos el uno al otro». Esa noche no se oyeron risas en Castilla. Solo el silbido del viento por las rendijas de la cabaña abandonada y el suave roce de los pasos de una mujer que lo había perdido todo, pero que se negaba a rendirse. Elena entró en las ruinas. Olía a moho, a madera vieja y a olvido. Extendió su chal sobre el suelo de tierra y se acostó, mirando las estrellas a través del techo agujereado. Su estómago se encogía de hambre y su corazón de injusticia. Veía el rostro de Valero, oía su risa, sentía el olor de su tabaco. «Creen que me han doblegado», pensaba, cerrando los ojos. «Creen que la viuda del molinero morirá de hambre en este polvo». Pero olvidaron que el grano primero debe caer en la tierra y pudrirse antes de que germine y dé una nueva espiga. Esa noche, Elena soñó con Diego. Estaba en el umbral de su viejo molino y le tendía un puñado de grano dorado. «Aférrate a las raíces, Elena», dijo. Se despertó al amanecer por el frío. Le dolía el cuerpo, pero su mirada era clara. Miró sus manos, las manos encallecidas y ásperas de una trabajadora. «Aún daremos batalla, señor Valero», dijo al vacío. «Ya veremos de quién será el pan más sabroso». Se levantó, se sacudió el vestido y salió a la luz. Tenía por delante el día más difícil de su vida, pero era su día. La primera mañana en el baldío recibió a Elena con un aullido penetrante de viento que se colaba bajo su fino chal como los dedos helados de la muerte. El sol, que aún no había logrado calentar la seca tierra castellana, colgaba sobre el horizonte como una mancha roja y turbia. Sentía un vacío doloroso en el vientre, ese mismo dolor sordo y pesado que solo conocen quienes han perdido no solo su hogar, sino también el derecho a la comida del día siguiente. No tenía ni un gramo de harina, ni un mendrugo de pan duro, solo voluntad, que parecía ser lo único que mantenía sus huesos en posición vertical. Lo sabía. Si quería sobrevivir, necesitaba grano. Pero, ¿dónde conseguirlo en una tierra donde cada saco estaba contado, donde los graneros de los ricos estaban más vigilados que el tesoro real? Elena recordó el antiguo y casi olvidado derecho de los pobres, el derecho a la última espiga. En aquellos tiempos, cuando la misericordia aún significaba algo, a las viudas se les permitía salir a los campos cosechados después de la siega para recoger lo que los segadores habían dejado caer. Ahora ese derecho se había convertido en una burla, pero para Elena se convirtió en su única oportunidad. Se puso su viejo delantal, atándolo con un nudo apretado en su demacrada cintura, y se dirigió a los campos que alguna vez habían pertenecido a su familia y que ahora figuraban a nombre del Banco de Valero. El camino no era corto. Los pies, despellejados hasta sangrar por la caminata del día anterior, le ardían a cada paso sobre las piedras afiladas del arcén, pero ella caminaba. El campo la recibió con el silencio del verano que se marchaba. La siega había terminado hacía una semana. La tierra estaba cubierta por las rastrojeras de los tallos cortados,
que le picaban dolorosamente los tobillos. Elena se arrodilló. Sus dedos comenzaron a peinar frenéticamente la tierra polvorienta en busca de granos perdidos. Era un trabajo de presidiario. Para reunir aunque fuera un puñado, había que arrastrarse cientos de metros, inclinándose ante la tierra muerta como ante una deidad. Encontraba una espiga a la vez, a menudo vacía o tocada por el moho. El polvo se le metía en las fosas nasales, en los ojos, se mezclaba con el sudor, convirtiéndose en regueros de lodo en su rostro. El sol subió más y comenzó a quemarle la espalda sin piedad. Cada vez que se enderezaba, la vista se le oscurecía, y su columna vertebral parecía a punto de crujir como una rama seca. «¿Qué está haciendo aquí, señora?», resonó una voz brusca por encima de su cabeza. Elena se sobresaltó y levantó la mirada. Frente a ella, sobre un caballo negro, estaba el capataz del señor Valero. En sus manos sostenía un látigo con el que golpeaba perezosamente su bota. Su rostro expresaba una mezcla de asco y aburrimiento. «Recojo lo que ustedes dejaron pudrir», respondió Elena secamente, apretando contra su pecho la escasa cosecha en el dobladillo de su delantal. «El banco no aprueba la mendicidad en su territorio. Estos campos ahora son propiedad privada. Lárguese de aquí antes de que le eche los perros. Valero me ordenó asegurarme de que no merodeara por aquí. La tierra pertenece a Dios, no al banco». Elena se enderezó a pesar del dolor. Miró directamente a los ojos del capataz, y en su mirada había tanta determinación glacial que el hombre retrocedió instintivamente. «Me llevo lo que la naturaleza ha dejado caer, y si su amo quiere quitarle a una viuda hasta la basura del suelo, que venga y lo haga él mismo». El capataz escupió a los pies de su caballo y, murmurando una maldición, se dio la vuelta. No se arriesgó a usar la fuerza. Incluso en esos tiempos, en el pueblo todavía recordaban quién había sido el padre de ella. Pero Elena sabía que al día siguiente los gendarmes patrullarían la zona. Esa era su última oportunidad. Trabajó hasta el anochecer, hasta que los dedos se le entumecieron por las espinas y las piedras. En su delantal había unos pocos kilos de grano sucio, mezclado con polvo. No era mucho, pero era la vida. Al regresar al baldío a su ruina, Elena no se sentó ni un minuto. La sed la atormentaba, pero primero el trabajo. Se acercó al viejo molino de mano. Era un pesado monolito de piedra, enraizado en la tierra. Las muelas estaban cubiertas con una capa secular de hollín y excrementos de pájaros. «Vamos, vieja amiga», susurró, agarrando un fragmento del mango de madera. «Recuerda cómo alimentaste a mis bisabuelos. Ahora es tu turno de salvararme». Comenzó a limpiar las piedras. No tenía cepillos, solo un manojo de hierba áspera y un poco de agua que había recogido en el arroyo por el camino. Frotó la piedra hasta que sus palmas se cubrieron con las primeras ampollas acuosas. El olor a polvo viejo y humedad le golpeaba la cara. Le parecía estar desenterrando la tumba de su pasado. Cuando las muelas estuvieron limpias, vertió la primera porción del grano recolectado. Tenía un aspecto lamentable, gris, pequeño, lleno de cáscaras. Pero para ella era oro. Elena agarró el mango. La primera vuelta le costó tanto esfuerzo que casi pierde el conocimiento. La piedra pesaba una eternidad. No quería moverse, se resistía, emitiendo un chirrido desagradable que le provocaba espasmos en los dientes. «Por favor», gimió, apoyando todo el peso de su cuerpo demacrado sobre el mango. Y la piedra cedió. Primero lentamente, con un gemido, como una bestia que despierta. El sonido de la fricción de piedra contra piedra llenó el silencio del baldío. Hacia abajo, en el hueco, cayó el primer hilo de harina. No era blanca y aireada como en aquel gran molino junto al río. Era un polvo denso y oscuro, mezclado con partículas de piedra y cáscara. La verdadera harina negra de los pobres. Elena giró el mango hora tras hora. Sus músculos ardían, sus hombros se acalambraban, y las ampollas de sus palmas estallaron, tiñendo de rojo la madera del mango. La sangre se mezclaba con el polvo gris de la harina, pero ella no se detenía. Sentía que ese ritmo la atrapaba. Una vuelta, otra vuelta. Por cada revolución pagaba con una parte de su vida, pero a cambio recibía lo que le daba fuerza, la esperanza. El olor, oh, ese olor a grano recién molido. Se abría paso a través del hedor de la podredumbre y la desesperanza.
Era el olor de la vida misma, espeso, terroso, que prometía salvación. Cuando la luna subió a lo alto de Castilla, Elena terminó. Frente a ella había un pequeño cuenco de harina oscura. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la cuchara. Mezcló la harina con agua y un poco de sal que había encontrado en el bolsillo de su viejo vestido. Obtuvo una masa áspera y pegajosa. Encendió un pequeño fuego con ramas secas de rastrojo. Puso la masa directamente sobre una piedra plana calentada en las llamas. Unos minutos después, por el baldío flotó un aroma. Ese mismo aroma que es imposible confundir con ningún otro. El olor a pan horneándose. Era pan negro, pesado como su destino y amargo como sus pérdidas. Pero cuando partió el primer trozo y se lo llevó a la boca, le pareció estar comiendo el alimento de los dioses. El pan crujía en sus dientes, había en él pequeñas piedrecitas de la muela, pero le daba un calor que se extendía lentamente por sus venas exhaustas. Elena estaba sentada junto al fuego, mirando en la oscuridad. Allí a lo lejos, a orillas del río, brillaban las luces de su viejo molino. Seguramente el señor Valero ahora estaba bebiendo allí vino caro, acompañándolo con un tierno pan blanco. Pensaba que había ganado. Pensaba que la viuda Elena se había convertido en polvo bajo sus zapatos de charol. Pero él no sabía una cosa. El pan negro da una fuerza que el blanco no tiene. Nace en el dolor, se alimenta de sudor y sangre, y hace que el ser humano sea invencible. Elena miró sus manos ensangrentadas. Las ampollas ardían, pero sentía una extraña calma. Las piedras de moler volvían a girar. El corazón del molino latía al unísono con el suyo. «Me ha quitado el río, Valero», susurró, mirando las luces a lo lejos. «Me ha quitado mi casa, pero no ha podido quitarme la tierra. Y mientras pueda convertir esta piedra en pan, me mantendré en pie». Esa noche durmió sin sueños, con la espalda apoyada en el frío armazón de piedra del molino de mano. Aún no sabía que al día siguiente le esperaba un descubrimiento que lo cambiaría todo. No sabía que dentro de esas antiguas muelas, creadas por las manos de su bisabuelo, se ocultaba un secreto que había estado esperando su momento durante décadas. Por ahora, sobre el campo maldito, reinaba el silencio, interrumpido solo por el grito ocasional de un pájaro nocturno. El pan negro descansaba sobre la piedra, un símbolo de su guerra silenciosa que acababa de declarar al mundo entero. La justicia era una semilla que acababa de arrojar a la tierra, y esa semilla ya había comenzado a echar raíces en lo más profundo de su corazón, exhausto pero inquebrantable. Lo sabía. Mañana tendría que volver a los campos, volver a arrastrarse de rodillas, volver a girar esta maldita piedra. Pero ahora tenía un secreto. El secreto de alguien que ha probado el sabor del pan de su propia dignidad. Y ese sabor era más dulce que cualquier vino de las bodegas del señor Valero. El tercer día en el campo maldito comenzó no con esperanza, sino con ansiedad. Elena se despertó por un sonido extraño. No era el silbido del viento ni el roce del rastrojo. Era la respiración pesada y ronca de la tierra misma. La niebla envolvió el baldío con un denso sudario gris, ocultando incluso los contornos lejanos del pueblo. En ese silencio, el pequeño molino de mano parecía un antiguo altar que exigía un nuevo sacrificio. Su cuerpo estaba entumecido, y sus dedos, ulcerados por las grietas, apenas se enderezaban. Pero a Elena le preocupaba otra cosa. La noche anterior, cuando terminaba de hornear su último pan amargo, el molino emitió un sonido que hizo que se le encogiera el corazón. No era el crujido habitual de la piedra. Era un sonido metálico, agudo y lastimero, como si en lo profundo del monolito de piedra se hubiera atascado una astilla. Ella sabía, si el mecanismo se atascaba, su guerra llegaría a su fin. Sin esa piedra, ella era solo una sombra en las ruinas, condenada a desvanecerse lentamente. «Tenemos que mirar dentro de tu alma», susurró Elena, acercándose al molino. Para limpiar y reparar un molino de mano de este tipo, había que desmontarlo por completo. Esto significaba levantar la muela superior, un enorme disco de granito que pesaba casi 50 kilos. Para una mujer desnutrida, esto era una tarea imposible. Pero Elena no tenía elección. Encontró una vieja palanca de hierro, medio consumida por el óxido,
tirada en un rincón de la cabaña, y unos cuantos troncos de roble. Comenzó el trabajo. Era una danza con la muerte y la gravedad. Elena deslizó el extremo de la palanca bajo el borde de la piedra superior, usando un fragmento de la pared como punto de apoyo. Dejó caer todo su peso sobre la palanca. El metal se le clavó en el hombro, sus huesos crujieron. La muela no se movía. Parecía haber arraigado en la base inferior tras décadas de inmovilidad. ¡Vamos!, gritó, y ese grito, lleno de furia y desesperación, rasgó la niebla. ¡No me quitarás esto también! Tiró de la palanca hacia arriba con tanta fuerza que chispas de sangre destellaron en sus ojos. Y la piedra cedió. Con un gemido sordo y profundo, se levantó un par de centímetros. Elena, sin perder un segundo, empujó el primer tronco de roble debajo de ella. Su respiración era sibilante, entrecortada. El sudor le inundaba los ojos, le escocía en las heridas de las palmas y se mezclaba con el polvo gris, convirtiendo su rostro en una máscara de tragedia antigua. Hora tras hora, levantó la muela milímetro a milímetro. Fue el triunfo de la voluntad sobre la carne. Cada vez que la piedra amenazaba con resbalar, a punto de aplastarle los dedos, ella colocaba un nuevo trozo de madera. Sus músculos ardían, sus hombros se habían convertido en un solo foco de dolor, pero ella no se detenía. Sentía que detrás de esa piedra se ocultaba algo más que un simple mecanismo. Finalmente, la muela superior fue levantada y apartada con cuidado a un lado. Elena se desplomó sin fuerzas en el suelo. El corazón le latía en la garganta como un pájaro atrapado. Ante ella se descubrió el rostro de la piedra inferior y el eje central, un pasador de hierro forjado sobre el que giraba el mecanismo. Comenzó a limpiar los huecos. La suciedad secular, mezclada con el grano seco y el aceite de máquina del siglo pasado, se había convertido en una costra dura. Elena la raspó con el fragmento de un cuchillo, intentando no dañar las muescas. Fue entonces cuando lo notó. En el mismo centro de la piedra inferior, justo en la base del eje de metal, había una pequeña irregularidad. Parecía una grieta natural en el granito, pero cuando Elena pasó el dedo por ella, no sintió el frío de la piedra, sino algo diferente. Había un tapón, un pequeño círculo de madera camuflado hábilmente con polvo de piedra y sellado con cera. Le temblaron los dedos. Esto no podía ser una coincidencia. Esos escondites los hacían los maestros molineros en los viejos tiempos para ocultar lo más valioso de los ladrones o los soldados. Comenzó a quitar cuidadosamente la cera con la punta del cuchillo. Sus movimientos se volvieron extremadamente precisos. Todo el cansancio se evaporó al instante, reemplazado por una gélida tensión. El tapón de madera cedió y saltó. Debajo de él había una cavidad, un agujero estrecho que se adentraba en la piedra. Elena volcó el molino de lado, tanto como le permitieron sus fuerzas, y lo sacudió. Primero cayó sobre su palma un pequeño envoltorio de tela engrasada. Era pesado y frío. Luego, algo envuelto en cuero áspero. Desarrolló con manos temblorosas el primer envoltorio. La niebla se disipó por un momento y un rayo del sol de la mañana golpeó el centro de su palma. Elena soltó un grito ahogado y casi dejó caer su hallazgo. Bajo el sol, cegándola con su pureza prístina, destellaron diamantes. 5 piedras grandes, talladas a la antigua. No parecían joyas, eran cristales de luz pura en los que, al parecer, estaba encerrada toda la furia y la belleza de esta tierra. Elena los miró y en su mente afloraron las historias de su bisabuelo. Hablaba de la reserva de hierro de la familia, de piedras que habían sido compradas por su antepasado en Ámsterdam y que se transmitían de generación en generación como un seguro en caso de que llegara el fin del mundo. Cuando estalló la guerra civil, su padre a nadie le dijo a dónde habían desaparecido. Todos pensaron que las había vendido para salvar el molino de la confiscación, pero no. Las había escondido donde nadie las buscaría, en el corazón mismo de la piedra de molino que nadie se atrevería a levantar. «Oh Dios», susurró, y las primeras lágrimas de estos 3 días finalmente brotaron de sus ojos. Esas piedras valían una fortuna. Con ellas se podían comprar 10 molinos, construir una mansión en Madrid, irse de ese país calcinado para siempre. Pero ese no era el único secreto.
Tomó el segundo envoltorio, el que estaba en el cuero. Dentro había un sobre amarillento, sellado con cera. Sobre él, con una letra familiar, dolorosamente querida, estaban escritas solo 3 palabras. A Elena, mi vida. Era una carta de Diego. Le temblaron tanto las manos que el papel crujió. Diego, su Diego. Había escondido esta carta aquí cuando vino en su último permiso antes de su muerte. Él lo sabía, lo sentía todo. Había visto a Valero merodear por su casa como un buitre. Sabía que el molino del río estaba condenado. Abrió el sobre. El olor a tabaco viejo y a su colonia barata le golpeó la cara, haciéndola ahogarse de ternura y dolor. Mi amada Elena. Leía la voz en su cabeza y era la voz de él, profunda y serena. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para protegerte. Perdóname por eso. Pero no me fui con las manos vacías. Sabía que Valero no se detendría. Sabía que había falsificado los documentos de nuestra deuda. No pude demostrarlo en el tribunal porque los jueces comen de su mano. Pero hice otra cosa. Elena tragó el nudo de su garganta. En esta carta, bajo el forro del sobre, encontrarás un recibo. El recibo auténtico que saqué de su caja fuerte la noche en que los anarquistas intentaron robar el banco. Valero cree que se quemó, pero está aquí. Demuestra que lo pagamos todo hasta el último real hace 3 años. Es un ladrón y un estafador, Elena. Te está arrebatando la vida ilegalmente. Ella palpó febrilmente el sobre. Sí, entre las capas de cuero y papel había cosida una fina hoja de pergamino. El original del recibo bancario con la firma personal de Valero y un sello imposible de falsificar. Pero eso no es todo, Elena, continuaba la carta. Los diamantes que has encontrado no son solo dinero, son nuestro futuro. Mi padre me mostró el escondite del bisabuelo antes de morir. Dijo, Diego, cuando no te quede nada más que esta piedra, significa que es hora de empezar de nuevo. No los gastes en lujos, amor mío. Recupera nuestra tierra. Recupera nuestro nombre. Construye un molino que este mundo aún no haya visto. Que la gente coma el pan de la justicia, no el pan de la deshonra. Al final de la carta había una postdata, escrita a toda prisa, como si ya hubiera escuchado la llamada de la corneta hacia el frente. Y recuerda, cuando giras esta piedra, yo la giro contigo. La justicia es una semilla que duerme mucho tiempo, pero cuando germina, nadie puede arrancarla. Te amo, para siempre. Tu Diego. Elena apretó la carta contra su pecho y lloró a mares. Gritó hacia el vacío del baldío, y ese grito lavó de ella toda la amargura, todo el miedo, toda esa humillante lástima que Valero había intentado imponerle. Ya no era una viuda patética, no era una mendiga recogiendo sobras en los campos, era la dueña de la verdad, y tenía en sus manos una espada capaz de aplastar cualquier imperio bancario. Los diamantes brillaban en su palma como lágrimas congeladas de ángeles, y el recibo le quemaba la piel con su poder. Miró al viejo molino de mano. Ahora entendía por qué Diego lo había escondido todo exactamente allí, en el baldío, en el campo maldito. Porque Valero nunca habría venido allí. Despreciaba demasiado el trabajo manual, despreciaba demasiado el pasado como para buscar tesoros entre las ruinas. Su codicia lo había cegado, y en esa ceguera le había dejado a Elena el arma más poderosa. Gracias, mi amor, susurró secándose la cara con el borde de su delantal. Gracias por no abandonarme. Se levantó. Sus movimientos ya no eran lentos. Había acero en ellos. El cansancio había desaparecido, reemplazado por una energía fría y calculadora. Guardó con cuidado los diamantes y la carta de nuevo en el envoltorio, y el envoltorio en un bolsillo secreto bajo su falda. Luego, con una fuerza increíble que no esperaba de sí misma, volvió a colocar la muela superior en su sitio. La piedra encajó en las ranuras con un clic seco y perfecto. Elena agarró el mango y lo giró. Ahora el molino no chirriaba, cantaba, fuerte, solemne, como el órgano de una catedral. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que mañana no iría al campo a recoger espigas. Mañana iría a la ciudad, pero no a ver a Valero. Iría a ver al juez del Distrito Superior en Madrid.
Tenía dinero para los mejores abogados, tenía una prueba irrefutable, y tenía la furia de una viuda apoyada por la voz de su marido desde la tumba. El sol disipó definitivamente la niebla. El campo maldito ya no parecía muerto. Parecía un campo de batalla en el que acababa de ganar su primer y más importante combate. Elena se miró las manos. La sangre en las ampollas se había secado, convirtiéndose en una costra oscura. Apoyó la palma en la muela. «Ahora construiremos un molino, Diego», dijo con firmeza. «El más moderno, el más grande. Y sus piedras no solo molerán grano, molerán hasta convertir en polvo a cualquiera que se atreva a construir su felicidad sobre las lágrimas ajenas». Ese día, el olor a pan en el baldío era diferente. Era dulce. Era el aroma de la victoria. La justicia había despertado, y su primer aliento fue el sonido de la piedra girando, que ya nunca más se detendría. Tomó el último trozo de su pan negro y se lo comió. Aquella era su última comida en la miseria. Mañana Castilla se estremecería. Porque no hay nada más peligroso que una mujer a la que le han devuelto su dignidad y le han puesto en las manos la verdad, engastada en diamantes. Elena abandonó el campo maldito al final del quinto día, cuando los primeros rayos del frío sol castellano comenzaban a cortar la niebla del amanecer. No se iba de la misma manera en que había entrado en estas ruinas, no como una sombra encorvada, aplastada por el dolor y la injusticia. Ahora su paso era firme, y en el bolsillo secreto de su falda, justo junto a su corazón, descansaba lo que valía más que todas las tierras de esta provincia: 5 diamantes, puros como su conciencia, y la hoja amarillenta de un recibo que era más afilada que cualquier espada. No se volvió a mirar las ruinas de la cabaña. Ese lugar había cumplido su misión, se había convertido en la cuna de su renacimiento, había salvado su vida y su dignidad cuando el mundo entero le dio la espalda. El viaje a Madrid en un polvoriento vagón de tercera clase le pareció interminable. A su alrededor estaban sentadas personas igual y agotadas por la guerra, mujeres con pañuelos negros, lisiados que habían vuelto del frente, ancianos de ojos apagados. Veían en ella solo a otra viuda más, una de las miles condenadas a la búsqueda eterna de un trozo de pan. No sabían que esta mujer de manos encallecidas apretaba en su puño una fuerza capaz de aplastar a los titanes bancarios. Elena miraba por la ventana los campos calcinados y escuchaba el traqueteo de las ruedas. En ese ritmo escuchaba la voz de Diego y el crujido del viejo molino de mano. Una vuelta. Otra vuelta. La justicia está en marcha. Ya está aquí. La capital la recibió con el ruido de las bocinas, el humo del carbón y la indiferencia helada de una ciudad enorme. Elena encontró la dirección que Diego le había susurrado antes de partir al frente: el bufete del abogado señor Mendoza en las callejuelas del viejo Madrid. Era un hombre cuyo despacho olía a cuero noble, lacre y libros antiguos en los que la verdad aún tenía valor. Cuando Mendoza vio en la puerta a una campesina con ropa polvorienta y el rostro curtido por los vientos castellanos, ya se preparaba para negarle una cita, alegando estar ocupado. Su mirada se deslizó por sus botas toscas, por su viejo chal, pero cuando Elena se acercó a su escritorio y depositó en silencio 2 objetos sobre la madera pulida, el abogado se quedó paralizado. El primero era un diamante. En bruto, audaz, destelló en la penumbra del despacho, absorbiendo toda la luz de la lámpara. El segundo, la hoja del recibo con la firma personal y el sello del señor Valero. Mendoza se ajustó los quevedos con dedos temblorosos. Estudió el papel a través de una lupa durante casi 10 minutos, empalideciendo y enrojeciendo de la emoción. Era un abogado de la vieja escuela y sabía: esos documentos no se falsifican en los sótanos. Era el original que el Banco de Valero había declarado oficialmente quemado en un incendio en los archivos. «Señora». Mendoza levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos Elena vio lo que no había visto en 3 años: el más profundo respeto. «Si lo que veo es verdad, y veo que lo es, entonces el Banco de Valero no es una institución financiera, es una guarida de ladrones. Este documento es una sentencia de muerte para su carrera. Pero, ¿comprende usted lo que vendrá después? Valero es un hombre influyente, tiene conexiones en la policía, tiene dinero. Yo también tengo dinero, señor Mendoza». La voz de Elena sonó seca y firme, como el golpe de una piedra contra otra.
Puso el resto de las piedras sobre la mesa. Gástelo todo. Contrate a los mejores detectives. Soborne a los que aún dudan. Levante los archivos. No quiero simplemente recuperar el molino. Quiero que este hombre vea cómo su mundo se hace polvo. Quiero que la ley lo muela tan despiadadamente como mis piedras muelen el grano. Hirvió un trabajo del que el pueblo de Elena ni siquiera sospechaba. En los archivos de la Inspección de Hacienda de Madrid, los documentos empezaron a desaparecer y a reaparecer inesperadamente. Los mejores grafólogos de la capital confirmaron la autenticidad de la firma de Valero. Resultó que Mendoza llevaba mucho tiempo buscando una excusa para atrapar a ese acaparador, y la historia de Elena se convirtió en la palanca ideal. Mientras tanto, en el pueblo, el señor Valero celebraba su triunfo. Estaba en el balcón del gran molino junto al río, respirando el aroma del grano y calculando los beneficios. Ya había acordado la reventa del equipo del molino por una enorme suma. Estaba seguro de su impunidad. La viuda Elena casi había olvidado su nombre. Pensaba que, o bien ya se estaba pudriendo en una cuneta, o bien se había arrastrado hasta Madrid para pedir limosna. Incluso había ordenado tirar al río los restos de las pertenencias de su familia, para borrar la memoria misma de los Rodríguez. Llegó el tercer día, el día del regreso. El mediodía en Castilla siempre era silencioso, caluroso y perezoso. Pero el silencio de la plaza del pueblo se vio repentinamente roto por el rugido de potentes motores. Dos lujosos automóviles negros, brillando con cromo y laca, entraron lentamente en el pueblo, levantando columnas de polvo dorado. La gente salía corriendo de sus casas, paralizada por el asombro. Autos así solo se veían allí durante las visitas de ministros o de la alta jerarquía militar. Los coches se detuvieron justo enfrente del edificio del banco, que estaba cruzando la calle desde el molino de los Rodríguez. Del primer coche bajó el abogado Mendoza con un traje sobrio y dos oficiales de la gendarmería de la capital en uniforme de gala. Y cuando se abrió la puerta del segundo automóvil, la multitud soltó un grito ahogado como si hubiera visto un fantasma. Del coche bajó Elena. Llevaba un vestido de seda negra gruesa, modesto, pero que le sentaba como un manto real. Su cabello estaba cuidadosamente recogido y su rostro era el rostro de una jueza, implacable y serena. No miraba a los vecinos que murmuraban y que hace apenas una semana le habían cerrado las puertas. Su mirada estaba clavada en el balcón del molino, donde en ese momento apareció Valero, agarrando convulsivamente la barandilla. Su rostro cuidado, de estar sonrosado y satisfecho, pasó a ser de un color gris terroso en un segundo. «Señor Valero». La voz de Mendoza resonó por la plaza, amplificada por el eco de las paredes de piedra. «En nombre del Tribunal Supremo de Madrid y de la Fiscalía General de Castilla, tengo en mis manos una orden judicial de embargo inmediato de los bienes del banco y la suspensión de todas las operaciones. Se le acusa de fraude masivo, falsificación de documentos y apropiación indebida de la propiedad de la señora Elena Rodríguez». Valero intentó gritar algo. Su voz se quebró en un falsete chillón. «¡Es mentira! ¡Lárguense! Esa mujer es una vagabunda loca. Tengo actas legales de incautación». Uno de los oficiales de la capital subió las escaleras hasta el balcón y, sin quitarse los guantes blancos, le presentó a Valero un papel con un enorme sello rojo del rey y de los jueces de Madrid. «Sus actas son una falsificación, Valero. Hemos encontrado el recibo original del 39, el que usted creía destruido, y su capataz ya está testificando en la capital. Resulta que no solo engañaba a las viudas, sino que le robaba a las arcas del Estado». Los gendarmes, que ayer mismo adulaban a Valero, ahora lo agarraron bruscamente por los brazos. El sonido del chasquido de las esposas de acero en sus muñecas hizo eco en la plaza. Era el sonido de un imperio derrumbado. Valero se retorcía, su cara corbata se ladeó, sus gafas cayeron y se rompieron contra las piedras del pavimento. Se veía patético, tan patético como él había llamado a Elena hacía una semana. Elena caminó lentamente hacia él. La multitud se apartaba, formando un pasillo de silencio. Se detuvo a un paso del hombre que había querido reducirla a polvo. Ella no olía a perfume, sino a ese mismo olor que se había convertido en su esencia en el campo maldito. El olor a tierra seca, a piedra vieja y a pan negro de dignidad.
Has perdido, Valero, dijo ella en voz baja. Su voz no temblaba. No había odio en ella, solo la gélida constatación de un hecho. Buscabas la fuerza en cajas fuertes y en despachos cerrados. Pensabas que si le quitabas a alguien el molino junto al río, le quitabas la vida. Pero cometiste un error. Te dio asco tocar con tus manos el viejo molino de mano en el baldío. Lo consideraste un montón de basura, indigno de tu atención. Sacó de su bolso uno de los diamantes y se lo acercó a la cara a Valero. El sol se reflejó en las facetas de la piedra, cegándolo por un instante. Mi familia guardó la verdad allí donde los de tu clase nunca buscarían, en el corazón mismo del trabajo duro, en la piedra que consideraste muerta. Los diamantes me dieron la oportunidad de llegar a Madrid, pero el recibo que tanto temías, ese me lo guardó Diego. Te conocía mejor que tú mismo. Sabía que tu codicia era tu punto más débil. Tú mismo cavaste tu tumba el día que decidiste que la viuda de un héroe era solo una cifra en tus registros. Valero sollozó. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino las lágrimas de una bestia acorralada que lo ha perdido todo. Lo arrastraron hacia el coche entre los abucheos de la multitud. Las mismas personas que ayer le hacían reverencias, ahora le escupían a su paso. Elena observaba esto sin triunfo. Ella conocía el valor de esa multitud. Se volvió hacia la entrada de su molino. El oficial de policía le tendió con una reverencia un manojo de llaves. Esas mismas llaves que durante 3 años habían sido el símbolo de su dolor. Elena entró. El olor a harina, a madera engrasada y al río la envolvió como el abrazo de su marido. Caminó hacia las muelas principales. Estaban inmóviles. Elena apoyó la palma de la mano en la fría piedra. «Estamos en casa, Diego», susurró en la penumbra de la enorme sala. «Ahora aquí siempre olerás solo a pan honesto». Un mes después, el molino de los Rodríguez se había convertido en el epicentro de la nueva vida del pueblo. Elena no vendió los diamantes restantes para irse a la capital y vivir en el lujo. Lo invirtió todo, hasta el último real, en una reconstrucción completa. Compró las tierras del campo maldito y las convirtió en campos experimentales para las mejores variedades de trigo. Construyó un molino como España aún no había visto, con motores eléctricos y los sistemas de limpieza más modernos. Pero en el centro mismo de la nueva planta, sobre un pedestal de mármol blanco, instaló aquel mismo molino de mano, la piedra vieja y tosca cubierta de cicatrices del tiempo. Cada mañana, Elena se acercaba personalmente a él y daba exactamente 10 vueltas a la manivela. Bajo el sonido de las máquinas modernas, ese silencioso crujido de piedra le recordaba quién era ella. Pasaron los años. El molino de Elena prosperó, convirtiéndose en un símbolo de justicia en toda Castilla. Valero murió en prisión en el más completo olvido, y su nombre se convirtió en un sinónimo de ladrón. Elena creó una fundación para ayudar a las viudas y a los huérfanos que se encontraban en la misma situación que ella en el pasado. No les daba simple caridad, les daba trabajo y la fe de que incluso la piedra más pesada se puede girar. Un día al atardecer se le acercó el nieto de uno de sus panaderos. Señaló con el dedo el viejo molino de mano y preguntó: «Señora Elena, ¿por qué guarda este trasto viejo aquí, si solo ocupa espacio y estorba a las máquinas grandes?» Elena se agachó frente al niño, tomó sus pequeñas y cálidas manos entre las suyas y le miró a los ojos. «Escucha atentamente, pequeño. Las máquinas hacen pan para alimentar a la gente, pero este trasto, como tú lo llamas, salvó mi alma. Me enseñó que la justicia no es lo que está escrito en los periódicos, es una semilla. Puede estar en el barro, la pueden dar por muerta, la pueden pisotear personas codiciosas, pero si tienes la fuerza y la voluntad para girar las muelas de tu verdad, esa semilla seguramente germinará, y el pan que salga de ella será el más dulce del mundo». El niño sintió, recordando aquella lección para el resto de su vida. Elena se enderezó y miró al cielo, que se había teñido de los colores del grano dorado. Lo sabía. Diego la estaba viendo. Había cumplido su última voluntad. No se había rendido. Había convertido las piedras en verdad y la verdad en vida para cientos de personas. La justicia había florecido en la tierra calcinada de Castilla
y su aroma era más hermoso que los perfumes más caros de Madrid. Pasaron décadas. Castilla, una vez herida por la guerra y calcinada por la injusticia, curaba lentamente sus cicatrices. Pero en aquel pueblo, a orillas del río, el tiempo parecía someterse a otro ritmo, al ritmo de las grandes muelas del molino de Elena Rodríguez. Ella no se había limitado a restaurar el edificio, había creado algo que la gente empezó a llamar el Templo del Pan. El molino de Rodríguez se convirtió en un enorme complejo donde el sonido del agua que giraba las ruedas se fundía con el zumbido de la maquinaria moderna. Pero Elena sabía que la verdadera fuerza de ese lugar no residía en la electricidad ni en el acero, residía en la memoria. En esa misma experiencia amarga que le había enseñado a distinguir el oro auténtico de la falsificación brillante. Cada año, el día en que Valero fue sacado del molino esposado, Elena organizaba la fiesta de la primera espiga. Era un día en que el molino no cobraba por la molienda. Cualquier campesino, cualquier viuda o huérfano podía llevar su grano y obtener harina gratis. La propia Elena se ponía junto al horno y horneaba ese mismo pan negro siguiendo la receta de su bisabuelo. Quería que la gente nunca olvidara el sabor de aquel tiempo en el que la justicia era lo único que les daba calor en la oscuridad. Elena envejeció maravillosamente. Su rostro, cubierto por una red de arrugas, parecía un mapa de los caminos que había recorrido. Cada arruga era la huella de una noche de insomnio en el campo maldito. Cada mechón plateado en su cabello, un recordatorio de la batalla con el banco. Pero sus ojos seguían tan claros y firmes como aquellos 5 diamantes que una vez la salvaron. No vendió el último de ellos. Lo incrustó en el mango de aquel mismo viejo molino de mano que estaba bajo un cristal en el centro del salón principal. Para que todo el que entrara viera, el verdadero brillo no nace en las joyerías, sino en los callos del trabajo duro y honesto. Los destinos de quienes la rodeaban también se habían forjado según las leyes de la justicia suprema. El señor Valero nunca salió de la cárcel, murió en el más absoluto olvido y su nombre se convirtió en la provincia en sinónimo de codicia y vergüenza. Su banco fue liquidado y el edificio pasó a ser una escuela rural, mantenida en su totalidad por Elena. El capataz que una vez había levantado su látigo contra ella en el campo, terminó sus días en la miseria, pidiendo limosna a las puertas del mismo molino que él había considerado su botín. Elena nunca lo echó, pero tampoco lo invitó a entrar. Simplemente le daba una hogaza de pan negro, y ese pan era para él la medicina más amarga del mundo. Elena creó toda una dinastía de molineros. Acogió como aprendices a huérfanos, a niños de la guerra, a aquellos que la sociedad había rechazado. Les enseñó no solo a ajustar las muelas y a distinguir las variedades de trigo. Les enseñó que un molinero es la conciencia del pueblo. Si el molinero es honrado, decía ella, entonces el pan dará fuerza en cada hogar. Pero si el molinero es un ladrón, entonces el pueblo se marchitará. Una vez, cuando Elena ya pasaba de los 80 años, fue a visitarla un periodista de un importante periódico de Madrid. Recorrió la fábrica, se maravilló con sus dimensiones y le preguntó: «Señora Rodríguez, usted es una de las mujeres más ricas de España, lo tiene todo, pero ¿por qué sigue viviendo en una pequeña habitación junto al molino y no en una mansión en la capital? ¿Y para qué quiere esa piedra vieja y fea bajo ese cristal?» Elena se acercó al molino de mano de su bisabuelo, puso la mano sobre el cristal y sus dedos, que aún conservaban la fortaleza de antaño, acariciaron suavemente los contornos de la piedra. «Verá usted, joven», respondió ella en voz baja. «En Madrid hay mucho oro, pero allí no hay raíces. Y esta piedra fea es mi corazón. En ella se escondieron diamantes alguna vez, pero lo más importante fue que me enseñó a girar las muelas de la vida cuando no tenía fuerzas ni siquiera para respirar. Me enseñó que el pan negro de la justicia siempre es más sabroso que el panecillo blanco amasado con las lágrimas de otros. Si me voy de aquí, olvidaré el sabor de esa verdad, y sin ella mi dinero no es más que piedras frías». Salió al balcón desde el que Valero miraba al mundo como si fuera de su propiedad. Ahora era ella quien miraba desde allí. Bajo ella se extendían los campos dorados de Castilla, esos mismos por los que ella alguna vez se había arrastrado de rodillas recogiendo espigas sucias.
Ahora esa tierra era libre. Ahora la gente trabajaba allí con una sonrisa, sabiendo que su esfuerzo sería recompensado honradamente. El viento le trajo el olor a molienda fresca. Elena cerró los ojos y sonrió. En algún lugar de la eternidad, Diego la estaba esperando, y ella sabía, tendría algo que contarle. No se había limitado a sobrevivir, había vencido al sistema sin perder su alma. Había convertido su carta en ley y su amor en pan para miles de personas. La justicia es verdaderamente una semilla. No germina de la noche a la mañana. Necesita tiempo, necesita oscuridad, necesita sobrevivir a las heladas y a la sequía. Pero si el molinero no se rinde, si sigue girando las muelas de su conciencia, llegará un día en que la espiga se elevará por encima de las nubes. Esta historia trata de cada uno de nosotros, de esos momentos en que el banco nos arrebata la esperanza, en que los gendarmes del destino nos echan a la calle, cuando parece que el campo maldito es nuestro único hogar. Pero recuerden, dentro de cada piedra vieja en su vida puede esconderse su propio diamante y su propia carta del futuro. Solo hay que encontrar la fuerza para dar la primera vuelta a la manivela. Esta historia me hizo reflexionar sobre la frecuencia con la que nos rendimos a un paso de nuestro hallazgo. Elena Rodríguez demostró que incluso una viuda en un baldío puede convertirse en reina si en su corazón vive la verdad y en sus manos la voluntad de trabajar. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Qué habrían hecho en el lugar de Elena esa primera noche en el baldío? ¿Habrían podido perdonar al pueblo que miró en silencio su exilio? Escriban en los comentarios desde qué ciudad me están viendo. Para mí es muy importante saber a qué rincones del mundo llega el aroma de este pan negro de la justicia. Si esta historia ha tocado las cuerdas de su alma y ha llegado a su corazón, asegúrense de suscribirse al canal. Pulsen la campanita para no perderse nuestros nuevos encuentros, donde juntos desentrañaremos los misterios de la resiliencia humana. Y por supuesto, denle a me gusta. Es la mejor recompensa a mi trabajo. Del 0 al 10, ¿qué calificación le dan al final de la historia de Elena Rodríguez? ¿Con qué fuerza resonó su victoria en sus corazones? Hasta la próxima historia. Recuerden, sus piedras de moler no deben detenerse. La justicia siempre germina. Para los que no se rinden. Esta historia es real, basada en los relatos directos de las abuelas de mis amigos sobre la dura posguerra en Castilla, España, en 1946. El video tiene un propósito estrictamente educativo e inspirador. Busca preservar la memoria histórica y destacar el valor del trabajo honesto mediante la lucha de Elena. Este contenido no difama instituciones, no incita al odio ni promueve conflictos. Su único fin es compartir una profunda lección de superación, recordando que la dignidad y la justicia siempre pueden triunfar frente a la adversidad extrema.